So, welcome everybody. Bienvenidas todas y todos. Mi nombre es Roger Berkowitz y trabajo en el Centro Hannah Arendt de Bard College en New York como parte de la exposición de Instar en Documenta 15. Estamos Instar fue fundado por la artista Tania Bruguera, con quien he enseñado. Desafortunadamente, por asuntos de su visa, Tania no puede estar en Alemania, pero está ahora mismo en Cambridge, acompañándonos desde Harvard, donde está dictando clases. Estos eventos acompañan la última exposición de Instar en Documenta, que se inaugurará mañana, y allí podremos leer y pensar sobre el libro de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén. Y de este libro, en parte, estaremos hablando hoy. El panel de hoy me entusiasma mucho. Me acompañan tres panelistas. A mi derecha está Thomas Mayer, profesor en la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, y está editando una nueva serie de libros de Hannah Arendt, incluyendo esta edición de Eichmann en Jerusalén, y es autor de una biografía de Arendt que se publicará el próximo año. A su derecha, Renata Stih, una artista que reside en Berlín y da clases y expone por todo el mundo. Y a su derecha está su compañero Friedrich Schnuck, que también da clases y expone en diferentes partes del mundo. Y Frieder también fue curador aquí en Kassel, en el Fridericianum, durante algunos años. El próximo año inaugurarán una exposición en Gießen sobre el compositor, el director de orquesta alemán Hermann Levy. Y nos van a hablar hoy sobre algunas de sus exposiciones recientes. Se me ocurrió que sería bueno comenzar formulando una pregunta en torno al libro de Arendt, Eichmann en Jerusalén. Si acaso no lo saben, Eichmann fue un hombre austríaco que se unió al partido nazi y formó parte de la Abteilung judía de la Gestapo, y finalmente fue el responsable de transportar a personas judías a los campos de concentración en diferentes lugares de Europa. Cuando lo atraparon en Argentina, lo atrapó el gobierno israelí en 1960, y Hannah Arendt fue a la revista The New Yorker y les preguntó si podía ser reportera de su juicio. Dijo que no podía perdonarse si no veía cara a cara a una persona como Eichmann, que había sido responsable de auxiliar la muerte de personas judías. Su libro fue muy controversial, en parte por su subtítulo, La banalidad del mal. La gente pensaba que estaba defendiendo a Eichmann, afirmando que no era malvado, y esto no era cierto. Ella estaba tratando de elaborar cierta interpretación del mal. Por otra parte, le acusaron de culpar a los judíos de participar a través de los consejos de liderazgo que en varias ocasiones colaboraron con Eichmann,
y en los campos. Ella no fue la única persona que formuló esta acusación o discutió este problema y sin duda ella no culpaba a los judíos del holocausto, pero simplemente hablaban de sus implicaciones. Entonces es un libro sobre el mal. ¿Qué hacemos con el mal genocida? Este libro se publicó hace 51 años o 60 años y cada año se da una nueva controversia en torno al libro. Creo que me he pasado la mitad de la vida respondiendo a personas que me dicen, ya escuchaste la nueva controversia sobre este libro. Bueno, ya no tengo ese problema porque Thomas Mayer ha publicado una nueva edición en alemán y ahora es él quien tendrá que responder a las controversias. Pero bueno, Thomas, empecemos por esto. ¿Por qué una nueva edición de este libro? Muchas gracias por invitarme y dejarme participar con estos colegas distinguidos de la academia. Muchas gracias a Tania y al equipo, a Leila, Anita y les artistas que organizaron este evento. ¿Por qué otra edición? Bueno, la respuesta promedio sería que es un clásico y que siempre necesitamos nuevas ediciones con nuevas perspectivas. Por ejemplo, ahora sabemos que Hannah Arendt, a quien no solo acusaron de ser una judía que se autocastigaba y ser una mala historiadora, la, la atacaron por ser mujer, no ser una especialista de estos eventos, la acusaron también de escribir demasiado rápido, pero en los archivos encontramos 9 versiones manuscritas de este libro. Así que vemos que ella trabajó en el manuscrito durante más de 3 años y lo hizo día y noche. Y eso demuestra que se trata de un libro único. Entonces, la idea era presentar una nueva edición simplemente porque pensamos que estas controversias infinitas en torno a Eichmann en Jerusalén, bueno, queríamos resumir las interpretaciones más recientes y presentarle al público joven una perspectiva distinta, sobre todo tratándose de una edición en alemán. Tenemos una introducción de un célebre historiador alemán. Perdón, la edición anterior alemana tenía una introducción muy crítica que no ayudaba a aclarar el sentido de las controversias, así que aprovechamos la oportunidad para presentar una nueva edición. Una controversia, como has dicho, es que muchas veces se acusó a Arendt de ser antisemita. Hace poco también se produjo una película biográfica sobre Hannah Arendt y allí en la pantalla se lee: Hannah Arendt dijo, Adolf Eichmann no fue un antisemita, aunque ella nunca dijo eso. ¿Qué significa el antisemitismo en este contexto? Bueno, es una pregunta muy difícil. En primer lugar, diría que cuando vemos las reseñas y literatura secundaria sobre el libro, encontramos infinitos clichés. Uno de los más célebres es que Hannah Arendt dijo que Eichmann no era antisemita. Obviamente la gente fantasea. Este libro, cuando empiezas a leerlo, usualmente la gente ya tiene una imagen, ya piensan que ya saben lo que dice y se basa en puros chismes. Puedo mostrarle incluso tesis doctorales y libros de supuestas personas expertas que simplemente citan otras citas y contienen afirmaciones que no aparecen en modo alguno en el libro. Y esto incluye esta tesis de que Eichmann no fue antisemita. Es un punto complejo porque el antisemitismo para Arendt en este contexto del juicio de Eichmann, porque hay que especificar que se trata de este juicio,
Digamos que para ella el concepto de antisemitismo es insuficiente porque hubo millones de antisemitas, pero solo hubo un Eichmann. Así que para explicar su personalidad y su manera de operar en el marco de la política de seguridad del Reich, no basta con el término antisemitismo. Esta idea de exterminar a más de 6 millones de personas judías, de la tribu roma, homosexuales, etcétera. Y a propósito, von Redbruch descubrió que había incluso personas de Indonesia, por ejemplo, en los campos de concentración, en Dachau, personas de Indonesia que lucharon en el ejército subterráneo en Holanda y las trajeron de Holanda a Dachau y solo sobrevivieron dos. Así que esta historia, no sé si alguien de Ruangrupa que generó esta curaduría habrían podido fácilmente combinar su historia con la historia de estas víctimas del campo de concentración en Dachau. Varias personas argumentan que hay evidencias nuevas que demuestran que Eichmann fue más antisemita de lo que pensaba Arendt. ¿Es importante esto? ¿Hace una diferencia en nuestra interpretación de cómo Arendt cuenta su historia? Bueno, obviamente para alguna gente es importante. No sé qué criterio podemos usar para distinguir decir que es más antisemita de lo que pensábamos. ¿Hay un porcentaje? ¿5, 10, 125%? Me parece muy complicado responder a este tipo de categorizaciones. Creo que carecen de sentido. No hay ningún trasfondo explicativo en este tipo de discusión. Lo que tiene de singular y en este punto yo sigo siendo muy conservador. Yo sí considero que esto fue un evento único y que esta es una persona y sus acciones fueron completamente singulares. Quizás mi posición es controversial. Podemos discutirlo quizás con el público más adelante, porque hay personas expertas también aquí en el público. Miren, finalmente no me importa si fue antisemita o no Eichmann. Tenemos los hechos. Y uno de los efectos colaterales del libro es que Eichmann tendía a leer a Arendt en esta dirección, diciéndole, bueno, pero no hablas de su antisemitismo. Yo diría, bueno, hay que leer entre línea, como nos enseñan en la universidad, ¿no? Quizás también sería una buena idea ver que el libro de Arendt forma parte de un proyecto más extenso y comienza ya a mediados de los años 30, cuando ella estaba en París y escribió un manuscrito de 160 páginas sobre el antisemitismo. Nadie habla sobre la segunda parte de Eichmann en Jerusalén, donde ella por primera vez en Alemania presentó un resumen del proyecto europeo de exterminación de los judíos en Europa y lo hace yendo país por país, discutiendo diferentes experiencias de las comunidades judías en Europa, en Hungría, por ejemplo, Dinamarca, y lo que es muy interesante, no solo en la academia, sino también en la esfera pública, es que la gente no está dispuesta a asumir un punto de vista histórico. Claro que sabemos mucho más ahora que Arendt en su época y claro que cometió errores. No es la Torá, no es un libro carente de errores. Solo Tanaj carece de errores. Pero lo que quiero decir es que al leer este libro debemos también recordar que es un libro de 1964 y en su momento fue una obra innovadora.
pienso que una de las propuestas del libro es que, claro, seguramente no era antisemita, aunque él decía no serlo, dice que tenía novias judías, etcétera. Bueno, pero el punto es, ¿le creemos o no le creemos? Arendt dice, ese no es el punto clave. La pregunta clave es, ¿qué le permite a alguien como Eichmann, que quizás es antisemita, pero no es un genio maligno, dice Arendt? ¿Qué hace que alguien como Eichmann pueda prestarse como herramienta para el asesinato en masa burocrático de 6 millones de personas? ¿Cuál es la banalidad del mal? Gracias, Roger. Esa es la otra gran pregunta. Podemos comenzar desde un punto de vista filosófico y decir que ella quería reemplazar el concepto de Kant de mal radical e introducir un concepto completamente nuevo, también porque hubo un evento único, algo que no había pasado nunca antes, así que no podemos usar la terminología vieja de la filosofía kantiana y claro, como dije hace unos días, hay cierta tensión entre el título y el subtítulo y debemos recordarlo. Hay un nombre, Eichmann, hay un lugar, Jerusalén, y luego el subtítulo que introduce un concepto teórico, el concepto de banalidad del mal. Y la pregunta es, ¿qué tipo de genitivo es? Si es objetivo o subjetivo en la banalidad del mal, que puede leerse en dos maneras muy distintas y que nos indica que hay aquí una correlación que no fue vista antes y que por eso necesitamos una nueva terminología que busca designar el vacío total de responsabilidad. Es decir, no había responsabilidad alguna, quedó un espacio vacío. En el Eichmann no figuró como alguien responsable de nada y no lo reconocía. Discúlpenme el cliché, pero es como en una de las novelas de Kafka. Hay un sistema burocrático, pero nadie tiene nombre ni función clara. El sistema funciona cuando todo se agrupa, por así decirlo. Y como quizás saben, lo que tiene de perversa la historia es que el doctor Hans Wurzer, que fue el asesor académico de Hannah Arendt, fue colaborador de Eichmann. Esto sugiere otra lectura porque entonces todo el libro funciona en el contexto alemán como un espejo, porque podría haber sido cualquier otra persona, pero lo hizo una persona particular. Podemos quizás aprovechar esta oportunidad para hablar con Renata y Friede. Entonces, por un lado, Eichmann decía simplemente, miren, yo estaba solo haciendo mi trabajo, yo era un burócrata. Ella no le concede eso. Ella dice, tú dices que tú eres una parte de un mecanismo, pero no. Ella demuestra que él es responsable y debe reconocerlo y se opone a esta burocratización. Para ella, la banalidad del mal quiere decir que sí, no es un lunático, no está completamente loco, pero es alguien que hace mal y ello en su prestarse a obedecer sin pensar el funcionamiento de un sistema burocrático. Ustedes son artistas y ustedes han pensado mucho en cómo pensar el mal en el mundo moderno y cómo hacer arte sobre este tipo de mal. ¿Cómo puede un artista o un artista pensar en la banalidad del mal? Es una muy buena pregunta, Roger. Para empezar, gracias por invitarnos.
Es increíble después de tantos años de venir a Documenta desde que era niña. Es increíble tener ahora que pensar en este tipo de obra. Me da tanta tristeza que Tania no esté aquí. Sigo buscándola en este mundo, en este universo digital. Yo creo que lo que podemos hacer como artistas es un poco distinto, pero semejante. El trabajo de Thomas es muy útil siempre porque podemos usarlo para investigar y a partir de eso crear obras. Las obras de arte son espejos de la realidad y respuestas pueden ejercer diferentes tipos de agencia y las artistas podemos usar metodologías muy distintas para responder cualquier pregunta. Claro, al pensar en el holocausto, es algo que nos produce mucha frustración y por eso debemos controlarnos y no dejar que nuestra mente y nuestras emociones se salgan de control. No es fácil. La rabia es una herramienta útil y cuando comenzamos a trabajar en un proyecto que les voy a mostrar, nuestra fuerza impulsora era la rabia. Decíamos, miren, queremos hacer algo que la gente va a ver y eso es lo que puede hacer el arte. La teoría es algo abstracto, tienes que leer y tienes que informarte. El arte es visual y está ahí y tienes que desarrollar herramientas realmente interesantes para acercarte al público. Lo más importante es que no defender, es crear una comunicación, crear interacciones. Y bueno, Documenta también es una escuela maravillosa para eso. Cuando pienso en Joseph Beuys y su obra y cómo él creó estas cosas inquietantes como la máquina de miel, hay momentos en los que sientes que sí puedes intervenir. Quisiera comenzar con la primera imagen. Incidentes de experiencia vivida es una cita de Hannah Arendt y aquí se ve Berlín desde el cielo. Cuando llegas a Berlín en avión ves esto. Es una foto vieja. En esa época nevaba, ahora ya nunca nieva en Berlín. Ya tampoco hace frío. Pero ahí se ve el Tiergarten, la columna de la Victoria, etcétera, etcétera. Pero lo que tiene de interesante Berlín es que siempre hay discursos. En Berlín siempre se está discutiendo todo. Hay alguien siempre organizando una discusión y siempre comenzamos por allí. El Senado es nuestro gobierno porque Berlín es una ciudad y un estado a la vez. Y es posible, por ejemplo, desarrollar proyectos en el espacio público y el espacio público es una herramienta muy interesante para dirigirse al público de otra manera. El mundo digital incluye el espacio público, pero también la calle, como Benjamin cuando hablaba de la gente que pasa caminando. Durante mucho tiempo trabajé en la junta directiva del Senado de la ciudad y tratamos de crear discusiones sobre ciertos parques, momentos, etcétera. Lo que ven aquí es la Universidad Humboldt, el edificio principal, y se ve un parque vista desde el Hotel du Rhum, un hotel de lujo. Y lo que ves cuando miras hacia abajo es una lucecita. Esta es la plaza donde los nazis quemaron libros de personas a quienes odiaban.
Tenían listas desde principios de los años 20 y tan pronto tomaron el poder, comenzaron a borrar la memoria de estas personas. Borrar la memoria es siempre una herramienta del fascismo y de las dictaduras de izquierda y de derecha. Los sistemas totalitarios siempre son iguales, son estúpidos y le temen al conocimiento y tienen miedo de las discusiones. Misha Ullman, el artista israelí, creó esta escultura increíble. Cuando ves esta pequeña ventana iluminada, ¿alguien ha visto esta obra? ¿Saben qué ves? Tienen que ir a Berlín a verla. Son estantes de libro vacíos. Es muy sencillo. Es un espacio subterráneo con estantes de biblioteca vacíos e inmediatamente sabes de qué se trata, lo entiendes y está al otro lado de la biblioteca de la universidad y al otro lado está la ópera. Entonces, esta escultura le rinde homenaje a los libros que fueron quemados en 1933. Antes de eso ya habíamos comenzado, Frida y yo, a trabajar en algunos proyectos. Este es un mapa viejo de Berlín. Cuando haces una obra de arte, siempre es importante la etiqueta. En el caso de la obra de Misha Ullman, hay una placa en el suelo que tiene una cita de Heinrich Heine. Primero queman libros, luego queman personas, y eso explica ciertamente la obra. A nosotros nos interesaba, quisimos participar en una competencia en el 92 en el distrito de Schöneberg. Este es un mapa de los años 70, creo. Entonces, ¿cómo trabajar en espacios públicos? Primero tienes que investigar. Visitas los archivos, entrevistas a personas. Este distrito quería tener un homenaje a las personas judías asesinadas que venían de esa parte de la ciudad. Estas son algunas de las personas que vivían en esta zona de Schöneberg en Berlín. Ven a Hannah Arendt, ella vivió allí un corto tiempo. Marlene Dietrich, Albert Einstein vivía en el centro de Schöneberg hasta 1932 cuando se fue a enseñar a Princeton. Giselle Freund, la fotógrafa, Carl Einstein y Gertrude Kolmar. Son solo algunas de las personas que vivían allí. Como ven, era un grupo de intelectuales. Y quien fundó este barrio era una persona con una conciencia social muy activa. Le dio al barrio una estructura muy abierta con vivienda para personas de diferentes niveles económicos. Y gracias a eso, Berlín es la ciudad que es hasta hoy en día. Claro, en esta parte de la ciudad, personas judías de todo Berlín vivieron antes de ser deportadas. Y entonces cuando el Senado comenzó este proyecto de monumentos, era una convocatoria abierta y decidimos participar. Caminamos por el barrio con grabadoras escondidas y entrevistábamos a la gente. Hay gente que nos daba respuestas extrañas.
Le preguntamos a una señora, ¿sabe dónde está la gente que vivía aquí? Y dijo, están en Israel. Es decir, la gente se hace ilusiones y se arma fantasías tratando de corregir la historia. Entonces dijimos, bueno, vamos a ayudar y creamos un monumento que no está ubicado en una plaza en Schönenberg. Pensamos crear algo que estuviera disperso por todo el barrio y que expusiera la maldad y las leyes contra la población judía. Fuimos a la casa donde Eichmann estaba desarrollando el protocolo, donde estaban todos los burócratas a cargo de la solución final. Encontramos las reglas, elegimos 80 leyes basadas en las estructuras de la vida cotidiana y las conectamos con imágenes banales o ingenuas para comunicarnos no solo con el público, sino entre generaciones, para que se interesaran las niñas y niños y le preguntaran a sus madres, padres, abuelas y abuelos. Es una aplicación entonces que creamos en 2020. Puedes descargarla en tu teléfono y virtualmente puedes caminar por esta zona. En 1993 no habríamos podido hacer esto. No había internet ni... Por eso pienso que las dictaduras siempre bloquean internet porque es tan abierto. Esta es una imagen de una partitura. Dice, a quien Dios quiere mostrar su misericordia, lo enviará al mundo. Eran clubes donde se reunían las personas a cantar juntas. Era algo muy popular en Alemania, quizás desde la Edad Media. Pusimos esta partitura en los postes y usamos una estructura pública para incitar a la persona a caminar por allí y leer los crímenes. Esto es lo que dice por detrás. Está en alemán, pero en la aplicación hay traducciones a diferentes idiomas. Dice allí que ya en el 33 se expulsó a las personas judías de estos clubes de canto. Tratamos entonces de mostrar la estructura y la profundidad del totalitarismo nazi. Entonces se trata de exponer el mal, de verdad, verdad. Y claro, la gente se siente bastante mal. Hace poco nos dijo el director del Museo de Historia de Berlín, nos dijo que esto es un monumento asqueroso. Y pues sí, claro que fue. Lo que es asqueroso eran estas leyes nazis. Uno, claro, se pregunta qué imagen conviene usar para ilustrar es una de estas normas o reglas nazis. Aquí dice que solo personas alemanas pueden cultivar su huerta. Usamos la imagen de los rábanos porque hay una frase en alemán, un proverbio que habla de ver los rábanos desde abajo, que significa que ya estás muerto.
Siempre puedes decir algo más y es difícil leer estas reglas sin sentir el impacto emocional porque ves que los nazis fueron tan a fondo en su estructura de mal, trataron de impactar cada aspecto de la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, aquí dice que las personas judías no pueden tener mascotas. Primero tenían que sacar a los animales para luego poder deportar a las personas. Este barrio Schöneberg se usó como un centro de deportación y la gente tuvo que abandonar a sus animales. Y si no lo hacían, la Gestapo venía y los deportaba de inmediato. Este fue el primer letrero que instalamos y cuando lo hicimos, un señor abrió la ventana y gritó, cerdos judíos, váyanse. Claro, en 1993, y las personas que estaban instalando el monumento nos dijeron, todo el mundo sabe de estos crímenes. ¿Por qué necesitamos recordarlos de nuevo? Y yo les dije, pues justo por lo que acaba de pasar. Y por eso hicimos algo tan obvio. Expusimos esta estructura malvada, pero generó una extensa discusión en el Consejo de Schöneberg durante año y medio. Esta es la última norma que demuestra que los nazis eran conscientes de su crimen porque dice que los archivos relativos a las actividades antijudías deben destruirse para acabar con la evidencia. Así que fue necesario dedicar muchos años de investigación para restaurar esta normativa antijudía. Lo hizo un hombre que cuando vio nuestro proyecto dijo, ustedes han hecho un uso mucho más interesante de mis hallazgos que yo. Justo después hicimos nuestra parada de búsqueda, un concepto para el monumento al recordatorio del Holocausto en Berlín. Nosotros dijimos, no hay que instalar cosas allí porque en Berlín, por toda la ciudad y alrededor, hay campos. En la vecindad inmediata, en Polonia, en la República Checa, están todos los campos. Estos no son todos los campos, solo algunos. Entonces, que se vea claramente. Hay que ir a estos campos, discutirlos e impedir que se repitan crímenes como estos en el futuro. Entonces, la idea era conseguir unos buses rojos con un anuncio del lugar a donde iban. Entonces decía Buchenwald. Entonces tomabas el bus e ibas al campo de Buchenwald con un grupo de gente. Y esto generó una gran cantidad de problemas. Claro, no pudimos hacer este proyecto, pero creamos un calendario. Podías tomarlo. Ahora podría hacerse de manera digital. En esa época imitamos la forma de un calendario de trenes y podías ir a los lugares, leer las explicaciones. Hace unos 3 años se estaba hablando de a quién pertenece la ciudad.
y nos preguntaron si podíamos volver a activar este proyecto. Entonces instalamos un anuncio muy grande con nuestro calendario frente a la Academia de las Artes en Berlín, porque el holocausto es un tema incómodo. Aquí se ve, por ejemplo, esto es un calendario conceptualizado abstracto. Nuestra idea era que como siempre hay turistas recorriendo el monumento al Holocausto en Berlín, es muy popular, la gente va y se sienta en las piedras. Dijimos, ¿por qué no instalar esta parada de bus allí para que la gente piense que no simplemente haga este turismo? Son solo algunas posibilidades. Artistas en Berlín y en otras partes de Alemania, en Stuttgart, Kassel, Karlsruhe, hay centros de investigación. Hemos redescubierto los cementerios judíos, escritores, hay películas. No se trata de exponer a las personas, sino también de recuperar cosas buenas, pero también exponer el mal. Gracias por escuchar. ¿Hay preguntas? If there are questions, we'd love to have them. Yeah, there's one over there. Hi, thank you very much for your talk. I have a question about this signs in Schöneberg. Muchas gracias por su charla. Tengo una pregunta sobre los letreros en Schöneberg. Hace ya creo que 30 años que están ahí y me pregunto si los dañan, han tenido que volverlos a hacer, o algunos en particular han sido objeto de más ataques que otros. Okay, it's in a very densely populated area, and Es una zona con una población muy densa y si te produce odio lo que ves, aunque sea una verdad histórica, y tratas de lanzarle una piedra, lo más probable es que como tienes rabia, fallas. Y si fallas, le pegas a un carro. Bueno, si le pegas a un carro en Alemania, eso es un gran problema. Por eso, resulta que no hemos tenido tantos problemas de vandalismo. Y descubrimos, hay 3 mapas que te permiten hacer una caminata por el barrio. Alguna vez rompieron el vidrio donde estaba uno de los mapas. Llamé a la ciudad y les pregunté si podían cambiarlo. Durante 4 semanas no pasó nada. Le conté a alguien y me dijo, lo hiciste mal. Debiste decir que era un acto de antisemitismo. Y al día siguiente ya habían cambiado el vidrio. Hay que restaurar los letreros de cuando en cuando, porque por ejemplo, las mudanzas, a veces hay raspones, a veces la laca se resquebraja. Yes, I would like to follow up on the remark that you made when you talked of switch it on. I would like to follow up on the remark you made when you mentioned how you put up those signs and there was this man Ustedes hablaron de un hombre que les gritó cuando estaban montando los letreros y les dijo que se fueran. Y dices que por eso necesitamos este monumento. Me pregunto si puedes elaborar un poco más cuál te parece que es la conexión entre este tipo de arte y la lucha contra el antisemitismo. ¿Por qué piensas que este tipo de arte hoy en día realmente ayuda a que la gente entienda mejor y a reducir el riesgo real del antisemitismo? Bueno, pienso que
Se trata de información. No es un monumento romántico con piedras o con... Se trata simplemente de información, de presentar hechos con sus respectivas fechas, las fechas en las que se aprobaron estas leyes y normativas. Entonces, bueno, la gente tiene que decir si le parece, no es tan terrible o no, realmente es horrible. Además, nosotros escribimos el texto, no usamos el lenguaje original judío y lo dejamos en tiempo presente, pero abajo pusimos la fecha. Entonces, claro, hay muchos momentos irritantes y esa es nuestra metodología artística, pero en general el punto son los hechos. Si a alguien no le conmueve toda esta información, entonces quizás son personas con el alma muerta, ¿no? Y no los podemos ayudar. Pero yo creo que, por ejemplo, a niñas y niños, estudiantes que visitan el monumento todos los días, creo que les ayuda mucho. Pienso que también esa no es mi responsabilidad. La obra está allí y cada persona individualmente responde. Gracias por sus dos presentaciones. Creo que hay una conexión entre ellas, porque, como han dicho, se trata de hechos en su obra y Thomas ha dicho de que el problema no es si Eichmann fue antisemita o no, sino que se trata de los hechos. Estaba pensando también, y es una pregunta para todo el panel, hay una tendencia incesante a transformar los hechos en opiniones, como dijo Arendt en La mentira en política. Cuando estabas hablando sobre el libro de Eichmann, la gente no lo leyó. Simplemente se agarraron de clichés y citaban esto y lo otro. Mucha gente no leyó el libro y no lo ha leído aún. Tienden por eso a simplificar su complejidad. Pero pienso también que como la gente, sobre todo en esta época, no quería confrontar los hechos desde el punto de vista judío y desde el punto de vista alemán. Mi pregunta entonces es, bueno, porque el año pasado dicté una clase y luego de que comenzó la guerra cambié el tema y discutimos el texto de Arendt, La mentira en política, porque otra vez estamos hablando con esa transformación de los hechos en opiniones o en cosas que es posible falsificar. Percibo que se trata todavía de un problema muy urgente, no solo en el contexto del antisemitismo. Yeah, thank you so much for this question and your statement. I think, of course, it's one of the oldest problems. Pienso que es uno de los problemas más antiguos. Esta transformación de los hechos en opiniones es algo que se discute desde la época de Platón. Quizás no es útil remitirse a esa tradición, pero pienso que sí puede ayudarnos a entender que para Arendt, en su libro, como ya dije, ella no solo quería crear una nueva terminología, la banalidad del mal, también una nueva manera de presentarla, porque el libro es un reporte, Bericht en alemán, no es un estudio histórico, no es un tratado filosófico, no es un ensayo de sociología, es algo muy particular. Y al mismo tiempo, ella usa con mucho cuidado la idea de que incluso el juicio de Eichmann creó lo que ella llama en la condición humana un espacio de aparición, es decir, que se abre un espacio, y aquí me conecto con el trabajo de Renata y Friede. A propósito,
nos hemos conocido de manera anónima desde hace como 30 años, porque creo que fui una de las primeras personas que acompañó sus primeros trabajos en el 92, pero no los conocía en persona. Me alegra conocerles hoy por primera vez en público. Pero como decía, este Erscheinungsraum, espacio de aparición, implica que nos reunimos con experiencias y orígenes completamente distintos, opiniones muy distintas sobre lo que significa el racismo, el antisemitismo, etcétera. Y eso también es un factor aquí en Documenta. Creo que necesitamos allí una capacidad madura de considerar estas opiniones diferentes. Y si tenemos fortuna, las opiniones se vuelven a transformar en categorías y luego en hechos. Es un proceso complicado, complejo. Y Arendt lo describe en Eichmann en Jerusalén cuando habla de los testigos, más de 100 personas convocadas por Gideon Hausner y también la estructura del juicio, porque allí podían discutir sus propias experiencias. Los testigos abrieron un espacio distinto de aparición en el que los hechos presentados en forma de opiniones eran cosas que no se podían demostrar, eran sus experiencias. Algo que tuvo de afortunada toda esa controversia es que un periodista estúpido dijo que gracias a un historiador mediocre ya sabemos todo sobre el Holocausto. Esto no tiene sentido, pero gracias a las controversias, muchas otras personas comenzaron a realizar una investigación sistemática del Holocausto, en su mayoría para contradecir a Arendt, pero en sentido negativo aún así dependían de ella y de la diferencia muy compleja entre opinión y hecho. Y a propósito, es exactamente eso lo que estamos haciendo aquí, intercambiando opiniones con la esperanza de llegar a los hechos. Y estamos presentando un trasfondo más complejo porque las soluciones simplistas nunca son buenas. Cuando estábamos pensando en esta convocatoria pensamos que, bueno, si se te olvida algo, encontremos la manera que la gente vaya a estos lugares de horror y que al ir ahí piensen en todas las personas que fueron torturadas y asesinadas allí. Entonces no usas las leyes de Nuremberg, porque además de personas judías, había personas homosexuales, personas de la comunidad roma, prisioneros de guerra soviéticos. Por eso dijimos, busquemos una manera de que al ir allí pienses en todas las personas que fueron torturadas y asesinadas allí. Al principio del ensayo de Arendt, Verdad y Política, Arendt se pregunta si la verdad tiene poder en el mundo. El ensayo no da una respuesta a esa pregunta, pero ella dice en algún momento que quizás la verdad no tiene poder alguno en un mundo político. Sin embargo, si dejamos que la verdad muera, el mundo desaparecerá porque el mundo común que compartimos se desvanecerá. Así que de una u otra manera debemos tratar a través de la conversación
tratar de crear conexiones comunes. Tenemos que atravesar estas conversaciones difíciles y entrar en desacuerdo para poder construir un mundo verdadero que podamos designar como mundo verdadero. Sea que estemos hablando de Hannah Arendt o del arte público, tenemos que hacer eso. Muchas veces he caminado con la aplicación por su exposición en Schöneberg. Nunca he hecho lo del bus porque creo que nunca lo han podido hacer realmente, pero es una oportunidad que me parece increíble y creo que tienen razón. Ustedes ponen la obra y la gente verá qué hace. Pero han surgido discusiones de personas que van a Schöneberg a ver su obra. ¿Hay una manera de facilitar estas discusiones o cómo pensarlo? Okay. Actually, yeah, it's on. Well, every day at 10, there is a bus tour. I Todos don't los know días where a you las hear, 10 hay but, una visita scholars guiada en or bus, de students hecho. from the US a lot, or from other Vienen de Estados places. Unidos muchas I don't know what personas they de la think or what they academia, say. estudiantes. Sometimes people send No sé qué letters to piensan us. ni We qué have a whole dicen. archive. A veces la That's very gente nos interesting. manda People put the cartas. letter out of the Tenemos un blue. archivo. Somebody from South A veces de la America. nada llega una And then you think, carta. wow. Alguien And then de the person writes to Suramérica. you about the family, very intimate Y la stories. persona te And está you think, escribiendo okay, sobre that su is familia, te remarkable. cuenta That historias changed muy very much your way of íntimas. thinking. To whom do you Entonces give it? tenemos Because it un is so archivo que valoramos precious, I mucho y think. nos preguntamos Not a just quién to us, dárselo but I porque think es in muy general. valioso, no solo pienso yo para nosotros. Well, how could I? ¿Habría alguna manera de Well, give me some publicarlo? assistance Pero no or, podría hacerlo. we can Bueno, work on si me that, ayudan, sure. podemos tratar de resolverlo. Definitely. Pienso que sería un It's, anexo and I fantástico also a esta don't think that this exposición. ages because Sí, sin these duda. anti-Jewish Y no laws pienso are que esto actually caduque con el tiempo, porque estas leyes they're antijudías, de against hecho, everybody and every son leyes humanas, dictatorship acts in son the same contra way. todo ser They humano. are always they they Y, want y people to todas las shut up. Look dictaduras at actúan de Putin, la his misma guts. manera. I mean, he's such a poor, Siempre quieren que la awful gente se person. Can you calle. imagine what Miren a happens este when he idiota de goes to Putin. bed Es and una leaves his horrible family? persona. Just awful. Imagínense qué And pasa so, cuando este tipo se quita la and I mean, ropa y se also, mete en this la is really cama. terrible. And we have a war right now in Europe. I mean, this Y is ahora mismo hay una guerra en Europa. in an exhibition like Tenemos que hablar de esto en I una remember I exposición was a como kid when documenta. Vietnam happened, and I know Recuerdo que yo that era it was niña hell cuando growing up pasó in Vietnam Documenta. Actually, Documenta was y always sabía great, que en and I'm not documenta about fue una some locura. comfy, Bueno, documenta so nunca a fue little bit tan, like, un how evento tan should I say? cómodo. It looks a little bit to me like the tourist A fair mí every year me in parece Berlin. ahora un You poco have these huts como la and feria turística en it has to be Berlín. much more focused and Yo pienso radical. que documenta Anyway, that's what I tiene miss que in what ser I've mucho seen más so far. I radical. haven't seen, I'm going Es lo que tomorrow. extraño en lo que he visto hasta But ahora so en you esta have to be edición. political. How can you not be? It's about our Pero sí hay que ser existence right now. políticos. And ¿Cómo no Europe serlo doesn't si está en understand juego it. nuestra It's us. existencia? We Y have quien no lo now to act entienda and decide, right? está perdida. It's so Tenemos que important. actuar y decidir. Es muy importante. Other questions? There was a question on Facebook that I'm going to Yeah, of course. No, this is more important. It's more important. Yeah. So someone asked on Facebook, 1 second, please. Alguien en Facebook pregunta the title of the biography. It's very simple. It's Hannah Arendt. por el título de la biography biografía. together Bueno, es in sencillo. English. Se llama Hannah Arendt. in Italy and other places. Se Calman Levy publicará en inglés, en italiano, the German Calman publisher Levy is en Piper, París, and Feltrinelli publishing en it Italia is in Munich. y Piper Very en simple. Alemania. Okay, thank you very much, and thank you for the presentation. And I have a small question that if you Tengo una in this pequeña pregunta. form of art, like the law that being republished in 1933, and with the picture of the Me pregunto si esta obra en la que presentan las leyes de los años 30 y con estas ilustraciones modernas, do you think
parecen como the cómics. fact or the truth could be weakened in the form of ¿Piensan ustedes que esto quizás no debilita los hechos y la verdad expression when you talk to the al people, to presentarlo the de esa public? forma? And yes, I think the public can accept this kind of art form easily, but Creo que es but fácil para el público aceptar este maybe the tipo de truth forma and the fact artística, has been weakened, like the pero words quizás that se you said debilita that la verdad y you los just hechos. said. That is exactly the same way my Por household ejemplo, la told me that imagen I cannot donde keep está my la pet. ley contra las mascotas. That Bueno, is en mi like the apartamento hoy same en día yo perspective of tampoco this puedo tener una the mascota. house lord what the house lord told me, but it's just a rule. But for me, it's like kind of like the truth and fact being weakened, and maybe it should be stayed. Entonces me It should pregunto si stay no se in debilitan the, un poco los hechos. I don't know how to say, in the something more true or more Quizás debería or such la kind of imagen things. Maybe presentar la situación de manera más cruda o realista, algo así. First of all, when you do something, start to discuss it. And En how primer do you lugar, bueno, vas a succeed hacer un when you proyecto y got empiezas a this? discutirlo. If you ¿Cómo create lograr lo que a buscas? light Cuando vas a when trabajar en el espacio público, si creas rabia, quizás la obra desaparece de inmediato, como la obra de Richard Serra, Tilted Arc, que enervó a la gente y desapareció. Cuando nosotros pusimos los letreros a 3 metros de altura, entonces tienes que levantar la cabeza para verlos. Puedes vivir ahí, estás mirando el andén para no pisar popo de perro y nunca ves uno de estos letreros, pero de repente tu hijo te pregunta, bueno, ¿y esa imagen allá arriba qué? Y tú, que eres un adulto, tienes que encontrar una explicación. Ves un texto al reverso de la imagen y tienes que explicar algo y pasas un mensaje. Tienes que interpretar esa norma, esa ley. Es un problema complejo. Entonces hay maneras distintas de resolverlo, pero esta fue la que nosotros elegimos. Desafortunadamente, aunque es un monumento oficial, no está protegido como patrimonio y queremos que lo sea porque question you ask. las cosas están Arendt is cambiando y even more quizás radical. más adelante Also, traten lying is de part of desmontarlo. the human Mira, capacity. Arendt es mucho más And radical. because of that, Arendt dice que mentir es una de we las capacidades constantly have to humanas be y que por esto able mismo something that is, as I said, part of the condition of the human being. We have to include also lying. Truth, lying, por ello has a debemos incluir complex también la relationship mentira. in which La verdad, we, la mentira, hay una as relación Friedrich compleja Schnock entre said, ellas. have to start the concept Y of como dijo Friedrich conversation, Schnock, and out tenemos of that we que can conversar reinstall the difference between y a lying partir and de truth. ello But that means not volver a to situar la just use diferencia entre la something mentira y la like verdad. let's say, Eso no quiere decir que substantial la unity verdad as something that is es divided algo, in es una itself. unidad There's an sustancial. old-fashioned La, differentiation la verdad está by dividida. Leibniz, used by Arendt Hay una many times. diferenciación It's a antigua que differentiation formuló between Leibniz y que Arendt usó muchas Tatsachenwahrheit and veces. Vernunftwahrheit. And I will translate it immediately. Truth La because of diferencia reason, entre verdades de truth hecho y because of verdades de facts, razón. and the interrelation, the correlation between these two Y things la relación is a entre precise estas explanation. dos That means you verdades stabilize, so to de hecho y speak, de truth razón, in different fields and in different digamos que uses, se forms. puede estabilizar la verdad And en the diferentes connection campos between y en form and diferentes content tipos de plays here uso. an important role. La So let's conexión entre la forma y el word it contenido from the cumple aquí un German papel Heidegger importante. because it's a phenomenological description. It's not only Claro, wahrheit esto as suena un in poco the como sense of Heidegger one porque es plus one is una two, descripción but also fenomenológica.
pero no es una verdad en el sentido de 1 más 1 igual a 2. Wahrheit, la verdad, es también como un acontecer de verdad o Wahrheitsgeschehen, que entiende la verdad como proceso. Y pienso que esto es lo que perdemos cuando vemos al tipo este en Estados Unidos y el otro. La lucha entonces no es solo asegurarnos de que 1 más 2 sea igual a 2, sino esto que llamo un acontecer de verdad, Wahrheitsgeschehen. Questions? Comments? Yeah, we can. Do you want to say anything else? All right, so I want to thank Tomás Bueno, Renato, entonces and I want to thank Tanya Bruguera le doy for las joining gracias a us. Tomás, A reminder of Renata two y things. Fride Tomorrow, y agradezco a Tania Bruguera por la invitación. tomorrow, Les Tanya's recuerdo final que Exhibi's final exhibit here at Documenta 15 will be mañana on se exhibit inaugura la última in this room exposición de here, Instar and aquí it'll en be Documenta on Halle, Hannah en Arendt's esta sala. Eichmann in Jerusalem and the Banality Bible. So I invite you back for Será that. And at sobre 5 o'clock, Eichmann en Jerusalén de Hannah Olivia Arendt. Geralda and Y a I las will be 5 talking p.m., about Hannah Arendt again Olivia here at Geralde y yo 5 o'clock vamos tomorrow. a hablar So otra vez come back sobre for that Hannah too. Arendt. Thank you all for coming and Así que enjoy Documenta. regresen, por Thank you very favor. much. Muchas gracias por venir y disfruten Documenta.